aquí a buscar por candidatos. A pesar de que nosotros tengamos un número y algo de sustantivos, nosotros estaríamos mencionando para poder explicar los... aquí está. Ok, ya lo tengo. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos one pencil. Estaríamos hablando de un lápiz. Ahora bien, con respecto al lápiz, podemos decir 2, 3, 4 lápices, no hay problema. Estos son contables. Tenemos también los gatos, las casas, esas se pueden contar y obviamente nosotros ya lo hemos mencionado que son numerables, ¿ok? Los incontables son los nombres incontables. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la sal, ¿ok? No puedes decir sales, ¿ok? A pesar de que nosotros empezamos a decirlo en español, las sales, ¿ok? La sal, ¿ok? Es cuando nosotros nos ponemos a decir, no se puede contar. Físicamente podemos ver un kilo de sal, una bolsa de sal, un puño de sal, pero no podemos decir, ahí hay 500 granos de sal, ¿verdad que no? A menos que alguien quiera contarlos, pero es muy difícil. Por lo tanto, estaremos diciendo que la sal es incontable. Lo mismo pasa con la madera. La madera la puedes contar siempre y cuando sea en tablas, tablones, en reglas, ¿ok? Ahí sí podrías contar la madera, pero en sí la madera no podrías tú tomarla en cuenta como contable a menos que esté hecha o ya elaborada en algunas reglas o tablas o trozos, ¿ok? Bien, tenemos aquí el té, lo mismo con el vino. Vamos a ver. Dice, los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares y no se pueden hacer plurales añadiéndole la S, ¿ok? Aquí no podemos decir salts, ni woods, ni teas, ni wines, porque por sí solo estarías mencionando mejor botellas, 2 botellas de vino, una botella de vino, pero como tal no puedes decir 2 botellas de vinos, ¿ok? En español podemos decir 2 botellas de vino, ¿ok? No puedes decir una botella de vino, 2 botellas de vinos, ¿ok? Porque estarías haciendo un plural en ambas sustantivos, que serían 2 botellas de vino. Ahí sí estarías diciendo otro ejemplo sería azúcar. No puedes decir azúcares, ¿ok? No podrías decir como tal 300 granitos de azúcar o azúcar por sí solo. Tendrían que conformarse en conjunto para poder tener un todo que sería el azúcar, ¿ok? Tenemos bread, al igual que el pan. En sí el pan no podríamos nosotros contarlos, ¿ok? Para decir pans, ¿ok? O panes. Ahí podríamos decir por piezas de pan o podrías decir rebanadas de pan, ¿ok? Pero pans o panes, así en sí no puedes decirlo, ¿ok? Cuando dices papás, papaces, hay quienes quieren hacer plural lo que ya es un plural, ¿ok? Tenemos aquí furniture, que sería mueble. Igual no puedes decir así en plural. Puedes en sí, miren, aquí esta palabra furniture ya está en plural, que significa muebles, ¿ok? Ya no puedes decir más plural a algo que ya está en plural. Tendríamos que poner tal vez una cantidad o podríamos mencionar cuáles serían los muebles, ¿ok? Tenemos aquí hair, que significa el cabello. Si te das cuenta, el cabello, hay quienes dirán, te van a crecer las ventas de champú que dice, te van a crecer 1500 cabellos, te crecerán tantos cabellos. Ya lo escuché y yo digo, bueno, lo que yo sepa, el cabello
es algo que nosotros no tenemos certeza que por sí solo no cumple el objetivo de decir cabellos, sino sería un cabello en sí, pero el conjunto o el todo de un cabello está en nuestra cabeza, ¿cierto? Y aún así ni siquiera sabemos cuánto tenemos de cabellos, ¿ok? No sabemos cuánto tenemos. Información, ese también es incontable, no podemos decir informaciones, ¿ok? Informes tal vez podríamos decir, pero información no tenemos. Podemos tener money, el dinero en sí se puede con podemos decir un lápiz, dos gatos, tres casas. Si se dan cuenta, podemos mencionar casas, gatos, lápiz, ¿ok? Lápices. Entonces, ahí podríamos nosotros usar los contables. Y sobre de eso, aparte de que son contables, se pueden pluralizar, se les pueden poner la S, ¿ok? Vamos a ver. Aquí nosotros tendríamos los incontables. Dice, los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque pues no los podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo, como es el caso de la sal. Si están juntos, podemos decir un puño de sal, una tonelada de sal, una bolsa de sal, pero estaríamos utilizando una medición, porque así individualmente no podríamos llevar a cabo la palabra sal, sino el conjunto de ello, que significa en su totalidad la sal. ¿Ok? Ahí podríamos nosotros mencionar una medición para poder contarla de manera individual. ¿Ok? Vamos a ver, podemos contarlas por gramos. ¿Ok? En el caso de la madera, lo mismo. Podemos contarlos, pero tendríamos que utilizar nosotros ¿están ahí todavía? Ok. Podríamos contar nosotros la madera de manera que nosotros ocupemos un tronco de madera, una regla de madera, un tablón de madera, ¿ok? Ahí sí podríamos nosotros mencionar medidas en cuestión de madera, ¿ok? Tenemos aquí té. Aquí podemos mencionar una taza de té, ¿ok? O podemos decir una bolsita de té, si en dado caso nos lo dan por bolsitas. Estaríamos nosotros mencionando mediciones para poder llevarse este tipo de productos, ¿ok? Tenemos el vino. El vino lo podemos llevar en una botella de vino o bien lo podemos llevar en una copa de vino, ¿ok? Estaremos mencionando la copa para poder transportar el vino, pero en sí no podemos llevarlo como tal, ¿cierto? No podríamos contarlo a menos que esté dentro de un objeto para poder llevarlo o sostenerlo, ¿ok? Bien, entonces tenemos la azúcar, igual manera no podríamos contar la azúcar a menos que esté en bolsa, en frasco o em, en alguna medición para poder llevarle, ¿ok? Podríamos contarlo en gramos también, pero en sí, en azúcar no podríamos contarlo. Tenemos el pan, de igual modo no podríamos contarlo. El muebles ya está en plural, la palabra furniture, no podríamos poner muebleses porque ya están en plural diciendo furniture. Igualmente no podríamos contarlo de manera individual, ¿ok? Tenemos aquí hair, que significa cabello, ¿ok? Ahí podríamos nosotros decir que no puede ser de manera individual, ya que estamos utilizando un- una medición para cabello, ¿ok? Podemos decir el largo del cabello, podemos nosotros expresar un
un poco de cabello, ¿ok? Pero no podemos decir cuánto de cabello nosotros podríamos contar. Tenemos información, no podemos decir cuánto de información, pero podemos dar algo de información, ¿ok? Ahí no podríamos contarla tampoco. Igualmente la palabra dinero, no podemos decir dineros, ¿ok? Lo que lleva dentro de la palabra dinero sí se puede contar. Por ejemplo, las monedas, los billetes, eso sí lo podríamos estar contando para poder mencionar lo que nosotros estaríamos diciendo de manera incontable, ¿ok? Tenemos aquí el clima, que es weather. Igualmente no podríamos contarlo porque estaríamos mencionando nada más climas en cuestión de, por ejemplo, estaciones. Por ejemplo, tiene un clima o tiene un clima agradable. Ahí sí podríamos decir, pero climas no podríamos decirlo, ¿sale? Time, igual, tiempos, podríamos decir veces. Por ejemplo, one time, two times, three times, four times. Estaríamos mencionando veces, cuántas veces, how many times, ahí sí, pero estaremos tomando en cuenta como veces y no como tiempo, ¿ok? Tenemos rise, igual no podemos contarlo, ¿ok? Bueno, entonces con respecto a esto, tenemos aquí que los podemos delimitar pero con nombres sustantivos pasan a ser contables. Por ejemplo, deben ir procedidos si quieren individualizarse de alguna palabra con valor partitivo. Por ejemplo, lo que les decía, pueden trasladarlos, pueden utilizarlos, pero con cierto tipo de medición. Por ejemplo, 1 gramo, 2 gramos, 1 kilo, 2 kilos, ahí sí. Una pieza, dos copas, tres, tres vasos. Ahí sí podríamos nosotros transportar o medir estos ciertos tipos de sustantivos incontables. ¿Ok? Tenemos aquí la regla gramatical. Decimos que en estos sustantivos podríamos decir que se les agrega la S al final o la ES para hablar de ellos en sustantivo, o sea, en plural. Estaríamos mencionando aquí los incontables de manera plural, pero los incontables no se pueden pluralizar, no se le pueden poner la S, sonarían raros, ¿ok? No se le puede hacer más que contándolo con medidas, con mediciones, ahí sí, ¿ok? En el caso de una manzana, pues obviamente la puedes contar como una nada más. No puedes utilizar 2 manzanas y decir an apple, ¿ok? No podrías decir esto a menos que estarías utilizando los contables, pero para nada más una vez, una cosa. Y no puedes utilizar uno para decir una leche, a milk, ¿ok? Puedes decir un cartón de leche, una botella de leche, pero no puedes decir una leche en sí, porque no es contable. Tenemos aquí 3 manzanas, 5 casas. Ahí sí podemos nosotros poner números delante de un contable, pero no podemos poner números delante de un incontable. Ahí no estaríamos nosotros diciendo 2 arroces, ¿verdad que no? No podemos decir 2 sales, más que de una manera en que nosotros podamos decir 2 bolsas de sal o 2 bolsas de arroz o de azúcar, pero estarían embolsados, tendrían una medición. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Yo voy a ir preguntando y ustedes me van a decir si es contable o incontable. En el caso de tomate, ¿qué podría ser? ¿Countable o uncountable? Contable. Ok, podríamos decir que son contables. 1, 2, 3, 4, 5 tomates. Tenemos aquí el bin. ¿Qué sería? ¿Contable o incontable? Incontable. Contable. El vino lo podemos trasladar o lo podemos medir con mililitros, podemos decir botellas, tazas, etcétera. Algo que lo transporte. Sería incontable. El pan, ¿qué podríamos decir del pan? Un contable. Así es, puede ser en piezas de pan, ¿ok? Para poder contar el pan. Entonces sería incontable. Tenemos el periódico, podría ser contable o incontable.
Contable, muy bien. En cuestión de botella de vino, ¿es contable o incontable? Contable. Tenemos information, ¿qué podría ser? ¿Contable o incontable? Incontable. Incontable, muy bien. Una hogaza de pan Contable. es contable, muy bien. Tenemos el azúcar, ¿qué podría ser? Incontable. Incontable. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya tendríamos aquí como base cómo podrías transportar. Piensen siempre, bueno, ¿cómo lo transporto? Lo transporto utilizando tal vez un poco en medidas, ¿ok? Así lo puedo yo transportar. Tenemos aquí, necesitamos algunas, podríamos decir share o share, ¿serían contables o incontables? Contable. Sí, se le puede poner la S, ¿verdad? Para pluralizarlos. Si nosotros tenemos aquí how much, sería money o monies. Money. Money, ¿ok? No podemos pluralizar algo que no podemos decir dineros, ¿ok? Dice, I'm going to buy wine or wines. Grain. Wine, no le podemos poner la S a wines. Seguimos. Can I have some more meat o meal o meats Meat. con S? La carne, Meat. meat. Tenemos, there are too many potatoes o potatoes. Potatoes. Potatoes, ¿ok? Estaremos mencionando las papas como tal en plurales, ¿ok? Muy bien. Ahora nos vamos al link de nuestro WhatsApp. Aquí nosotros tendríamos que poner o darle clic al ejercicio. Vamos a ver, le vamos a dar clic y nos va a llevar a una actividad donde tenemos artículos contables e incontables, pero en palabras. Por ejemplo, tenemos sandwiches, water, meat, strawberries, cheese, fish, um, fruit, fizzy drink, potatoes, carrots, red. Todo esto con respecto a lo que nosotros vayamos a estar poniéndolo como contable o incontable, nosotros estaríamos poniéndolo, pero en una serie de lista en donde mencionemos lo que para nosotros podría ser algo contable o ya sea algo incontable, pero para que podamos nosotros entender esto, primero necesitamos conocer o saber de qué trata nuestras palabras para que así partamos nosotros y empecemos a clasificarlas, ¿ok? Estaríamos mencionando cada una de estas cosas o sustantivos para tener en cuenta su significado. Acuérdense que hay cosas ahí que se pueden tener en plurales y otras que no podrían ser en plurales. Vamos a estar viendo entonces cuál podremos poner ahí como sustantivo en plural. ¿Ok? Estaremos mencionando todo esto, pero para poder utilizarlo, vamos a empezar a clasificar. Por ejemplo, ¿dónde pondríamos sándwiches? ¿Sería contable o incontable? Serían contables. Entonces lo arrastramos y lo ponemos de tal manera que nosotros podamos clasificarlo en una sola columna. Vamos a ponerlo. Si se dan cuenta, hay dos columnas para cada uno, dos columnas para contable y dos columnas para incontable. ¿Ok? Vamos a ver. Estaríamos tomando en cuenta eh, el agua. Puede ser agua, water. Aquí estamos mencionando water, que es el agua. ¿Ok? Podríamos también mencionar meat, que sería la carne. ¿Ok? Strawberries. Nosotros estaríamos mencionando igualmente algunas frutas. ¿Ok? Podríamos decir las fresas, el pez,
Aquí nosotros podemos saber si es contable o incontable. El queso, las frutas, la ensalada, las bebidas gaseosas, ¿ok? Las papas, las zanahorias, los frijoles, el pan, ¿ok? Ahí nosotros estaríamos tomando todo lo que sea contable o incontable, ¿ok? ¿Qué También significa tendríamos, biscuit? ¿cuál? Galletas. Ah, ya. Galletas. Entonces ahí estaríamos poniendo también crisps. También se le puede llamar a las papas fritas, ¿ok? Las papas que nosotros consumimos en, en algún, podríamos decir, lugar donde venden papas fritas, ¿ok? Por ejemplo, las Sabritas que nosotros consumimos, esas serían los crisps, ¿sale? Bien. También tenemos bananas, onions, chocolate, sausage. Estamos haciendo las salchichas. ¿Ok? Tenemos, ¿cuál otro que quieran saber? Onions. Las cebollas, Ah, ¿ok? Onions, el arroz, el chocolate, el pan. Vamos a poner todo esto en ya sea contables o incontables. En el caso del pez es contable. es contable ¿Ok? porque es una sola pieza. Si fuera, no sé. Sí, no, pues es contable, Ujú. no hay forma de decirlo de otra forma. Ujú. Solamente no se puede poner en plural, ¿sale? No le puedes poner la Peces. S para peces. Si quieres decir peces, sigues poniendo fish, ¿sale? Ok. El queso me queda la duda. ¿El queso sí es contable porque se mide por piezas o podría ponerlo incontable porque, o sea, no No, puedo el poner, queso no es contable. es incontable, ¿ah? Ok, gracias, tenía esa duda. Miss, el pescado dijo que es contable. Sí, es contable, Yanni. Sí, yo lo puse en la actividad y me puso que estaba bien cuando le puse incontable. Cuando lo pones, este puede ser para las dos maneras. Hay quienes mencionan contables e incontables para peces. Por ejemplo, en Inglaterra, ellos lo ponen como contable. En algunos lados, como es América, lo ponen como incontable, porque no se pluraliza. Solamente por eso lo ponen como incontable. Al momento de poner la palabra fish, ellos lo de qué país estés hablando. Ok, Por Miss. eso marca que tanto puede ser contable como puede ser incontable.
536. Sí, sí. Gmail. La palabra. Ujú, ujú. Ah, ok, lo que pasa es que como tal la palabra no se puede pluralizar. No puedes poner fishes. Así sean 10, tienes que poner fish. Por eso mismo pasa como con incontable. Pero ya para decir cuántos peces, ahí sí estás contando cuántos, aunque la palabra no se pluralice. Por ejemplo, puedes decir 10 peces y poner en tu oración 10 fish, ¿ya? Le puedes poner un número, pero no lo puedes pluralizar. Bien. Bueno, seguimos con la otra actividad. Vamos a la otra actividad. Aquí nosotros vamos a estar arrastrando también, pero vamos a ver cómo es que lo podríamos poner. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de imágenes en donde nos menciona si son contables e incontables, estaríamos nosotros arrastrándolos. Tenemos biscuit, tenemos cheese, tenemos vegetables, tomatoes y así sucesivamente, y nos podemos guiar de su significado con su simple imagen. Vamos a ver. Nosotros estaríamos arrastrándolo y poniéndolo según donde nosotros queramos ponerlos, ya sean contables o ya sea que sean incontables. Vamos a ir agregándolos para que podamos nosotros tomar en cuenta cuáles serían contables y cuáles serían incontables, según lo que nosotros vayamos haciendo. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a darle clic entonces. Y tenemos aquí la primera, en Biscuit. ¿Qué podríamos decir? ¿Son contables o incontables? Son contables. Estaríamos diciendo galletas. El queso, ¿qué sería? ¿Contable o incontable? Incontable. La carne, ajá, sería ¿qué? Incontable. Nosotros podríamos decir la carne, cuando nosotros nos dan carne, ¿cómo las pides? Con un kilo, ok, un kilo, un pedazo, ok. Estaríamos mencionando si es contable o es incontable. Incon, incontable, porque estamos hablando de algo que no se puede contar como tal, como el caso de la madera. No puedes contar la madera, no es que estén en tronco o en regla o en trozos, ¿ok? Tenemos aquí la hamburguesa. ¿Podríamos ser contable o incontable? Contable, muy bien. ¿El jugo lo puedes contar? No, a menos que esté en un vaso. Ahí sí podrías decir un vaso de jugo. ¿El hot dog lo podrías contar? Claro que sí, se puede contar. Estaríamos mencionando el hot dog para contar cuántos quieres. ¿Cuántos quieres? Dos, tres, cuatro. ¿El té se podría contar, sí o no? No, sería incontable, a menos que lo lleves en una taza. Ahí sí estarías diciendo cuántas tazas de té. Tenemos vegetables, vamos a ver, serían las verduras.
¿Serían contables o incontables? Eh, Ajá, ajá. ¿Pero qué sería? ¿Contable o incontable? Así como tal. Ajá. Ujú. Entonces, ¿las verduras son contables? Las verduras serían contables y las frutas serían incontables, ¿ok? Ahí estaríamos nosotros mencionando frutas o fruta para mencionar los distintas variedades de fruta. Al decir fruta, ¿qué se te viene a la mente? Si tú solamente dices fruta, se te vienen las variedades de frutas, ¿cierto? Si tú dices verduras, puedes decir verdura. Sí. Ujú. Entonces, ahí estarías obteniendo. Nos habíamos quedado en la sal. ¿En qué nos quedamos con la sal? ¿Sería contable o incontable? Incontable. Incontable. ¿El arroz sería contable o incontable? Incontable. Incontable, a menos que lo tengamos en un tazón, en una bolsa, en gramos, en kilos. ¿Ok? ¿El pan sería contable o incontable? Incontable. Por sí Por solo es piezas, incontable. por sí Por sí solo solo es incontable, se pero tendría ya que por agregar. piezas, de una manera individual, ahí sí podríamos decir que serían contables porque van por piezas, ¿ok? Estaríamos mencionando piezas de pan. Seguimos. La leche, ¿qué podríamos decir de la leche? ¿Es contable o incontable? Incontable, no podríamos nosotros contarla porque estaríamos mencionando un galón de leche, un litro de leche. Ahí sí estaríamos nosotros poniendo una medición para ello. En el caso del aceite, ¿sería contable o incontable? Incontable. Incontable, acuérdense, todas aquellas que sean líquidos o bien podríamos decir no podrían contarse porque son líquidos, tienen que tener una medida en sí. Sándwich, Contable. contable. Carrot, Contable. contable. Cupcake, Contable. contable. Ya están separados, si se dan cuenta. Peanuts, en el caso de los cacahuates, ¿qué podrían ser? ¿Contables o incontables? Podrías contar los cacahuates, decir cuántos cacahuates quieres, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de cacahuate, ¿sería contable o incontable? Ujú. Entonces, ¿serían contables? Por ejemplo, hay personas que podrían decir que un puño de cacahuates, ahí sí, o una bolsa ahí estaríamos nosotros tomándolo como incontable, ¿cierto?
porque estaríamos mencionándolos como contables, porque estamos poniéndolo en bolsas. Puedes decir cacahuate, 2, 3 cacahuates, ¿ok? Pero en sí, todo lo referente a plural, como cacahuates, ahí sí podrías tomarlo como eh, contable, ¿ok? Podríamos decir que podrían ser contables porque lo estás relacionando de manera individual, un cacahuate, 2 cacahuates, pero ya si lo juntas como, podríamos decir, un maní, podríamos decir que serían contables, ¿ok? Como cacahuate en sí, estaríamos diciendo que sería contable, ¿sale? Tomato, peanuts. Contable. Ujú. El tomate, muy bien. Los dulces, ¿qué podríamos decir de los dulces? ¿Serían contables o incontables? Ujú. Bueno, acuérdense que el hecho de decir dulce o dulce, podríamos decir que es contable, ¿ok? Por ejemplo, un dulce, 2 dulces, ¿ok? Ahí estaríamos mencionando algo contable. Seguimos. Sopa. Ujú. Contable. La sopa, ¿cómo podríamos decir la sopa? Pues así como en sola la sopa, podrías decir que te la llevas sin ninguna medida, En tazones o en platos. en tazones o en platos, entonces sería Incontable por sí sola. incontable, así es. El azúcar, Incontable. incontable, ¿ok? Porque en sí te la llevarías en una bolsa, en un kilo, ¿ok? Podemos nosotros mencionar si así por separado el azúcar, no podríamos nosotros ponerla en contable. Tenemos aquí pancakes, con respecto a pancakes, si te dicen cuántas quieres, ahí sí, dices 2, Contable. 3, 4, son contables. Las cebollas, Contable. ujú, incontable, que diga contable. Los, ¿cómo se llaman estos en español? Aceitunas. Los aceitunas, las aceitunas, ¿qué serían contables o incontables? Contables. Contables, porque estaríamos nosotros mencionándolas eh, por piezas, ¿sale? Estaríamos mencionándolas por pedacitos. Tenemos aquí los huevos, serían contables o incontables. Contables. Ujú, serían contables. Tenemos aquí el café, Incontable. sería contable, incontable, porque lo tenemos por kilo o una taza, ¿ok? La manzana, pues ya sabemos, sería contable. La harina, Incontable. incontable, porque la podemos decir en un cuarto, un medio, un kilo, una taza, ¿ok? Un tazón. Las uvas, Contables. podemos pedir una uva, 2 uvas, así. Sí. Cuando vamos al súper decimos, me dan 10 uvas. Es incontable porque ya viene por pieza. Estaríamos, a pesar de que viene la pieza completa, dentro de esa pieza hay unas piezas pequeñas en conjunto y hacen las uvas. No podemos llevarlas por separado, empezando por su compra. Podemos decir un racimo de uvas, ¿ok? Para poder llevárnosla. Para poder comerlas, podemos decir 10 uvas, 4 uvas, así como lo receta el, el doctor, por ejemplo, en una dieta. Puedes decir, te puedes comer 5 uvas, ahí sí,
por piecitas, por piezas pequeñas. Pero para poder hacerlo la compra, te tienes que llevar un racimo, ya sea por kilo o por medio kilo de uvas, ¿cierto? Entonces sería, ¿qué? Incontable. Incontable, porque estaríamos llevándonos por racimos. Entonces las uvas siempre van a ser incontables. Cuando el doctor, ahora sí, está otro contexto, cuando el doctor te dice, te puedes comer 5 uvas, ahí sí podrían ser contables, pero solo en excepciones, solamente cuando haya un ejemplo así, en donde alguien te lo recete. Pero cuando alguien te lo está dando, te lo está vendiendo, te lo vende por kilo o por medio kilo, por lo tanto sería incontable, ¿sale? Ajá, ahí serían contables. Ahí sí los puedes contar, pero en sí, en conjunto, el ver un racimo de uvas, lo cuentas por la cantidad de uvas que miras. Sería un racimo, o medio kilo, o un kilo, ¿ok? Bueno, en el caso de las cerezas, ¿serían contables o incontables? Contables. Ujú. Entonces estaríamos diciendo que son contables. En el caso de las cerezas, si se dan cuenta, nosotros llegamos a tener como tal en un pastel, podemos contar cuántas cerezas hay, ¿cierto? En alguna decoración que nosotros tengamos de postres. ¿Ok? Podemos nosotros visualizar cuántas cerezas hay en un pastel. Entonces serían contables. A pesar de que son piezas pequeñas, muchos de ellos podrían pensar que serían incontables, porque son piezas muy pequeñas, al igual que las uvas. Pero en sí llegan a ser más representativas o más decorativas en algunos postres, por lo tanto su costo es muy elevado al comprar las cerezas son muy caras. En algunos lugares, en la mayoría de los lugares, puedes encontrar cerezas y si las buscas o las tomas en cuenta, son muy caras. Tenemos aquí la pasta. ¿Qué podría ser? ¿Contable o incontable? Incontable. Ujú. Podríamos decir que la pasta es contable, ¿ok? Pero en un plato de pasta, podríamos decir 2 platos de pasta, ahí sí podríamos nosotros decir que es contable, pero como tal, la pasta sería Incontable. incontable, ¿sale? Porque no podemos estar contando las tiritas de pasta para decir, ahí hay 100 tiras de pasta y es para todos, ¿verdad que no? Podemos decir, ahí hay platos que contienen pasta, ahí sí, pero uno de ellos sería incontable, ¿sale? Así por sí sola la pasta es incontable. En el caso de los chícharos, o bien, no sé cómo se les llama en algunos lugares, pero aquí se les conoce como chícharos, son contables o incontables. Incontables, si te das cuenta, aparece con una semillitas, parecen semillitas pero en sí, cuando te venden los chícharos, son pequeñitos, ¿sale? Y son incontables, te lo venden por cuarto, por medio o por bolsa. La miel podría ser contable o incontable. Incontable. Tenemos la jalea o la mermelada, que podría ser contable o incontable. Incontable, muy bien. Tenemos también el agua, sería, sería ¿qué? Incontable, porque podéis medirla con una botella de agua o puedes medirla con una taza de agua. Tenemos el queso cottage, sería contable o incontable. ¿Sería incontable o contable?
incontable. Entonces, cuando nosotros nos referimos a algún queso o algún tipo de queso que podríamos decir mm, que no se pueden contar más que en piezas, ¿ok? O en frascos, ahí estaríamos utilizando que serían incontables. Seguimos. Aquí la mostaza, estaríamos diciendo que es contable o incontable. Incontable, así es. Tendríamos que verlas en frascos, ¿cierto? Seafood, todo lo que son mariscos. Estaríamos diciendo que son contables o incontables. Ujú. Serían incontables, ¿ok? Todo lo que nosotros podemos decir en mariscos, nos vamos a encontrar con una gran variedad de ellos. Ahí estaríamos mencionando que pueden ser contables o bien pudieran ser incontables. Entonces, va a funcionar para ambos en algunos contextos. Por ejemplo, cuando decimos tienes mariscos, ¿ok? Pero en sí la palabra para poder ponerlo sería incontable, ¿sale? Pero va a depender del contexto para poder saber si sería contable o incontable. Butter, tendríamos que decir que es mantequilla, puede ser contable o incontable. Muy bien, puede ser incontable, ya que aquí lo estaríamos diciendo por rebanadas o por un tubo de mantequilla. ¿Ok? La naranja es contable, las papas serían contable o incontable. Incontables, porque no se pueden contar desde a partir que nos lo sirven, ni siquiera sabemos cuántas papas nos tocaría. Tenemos igual las papas, pero de manera em, natural, podríamos decirle contable. Y así quedaría nuestra actividad de hoy con respecto a los contables e incontables. Y la próxima clase estaríamos viendo cuáles serían con how much y cuáles serían con how many, para poder saber cuáles serían los contables e incontables. Nos vemos la próxima clase y seguimos con nuestro libro también en la próxima clase. Nos vemos, chicos. Bye. See you tomorrow.